El Parlamento Europeo cierra la legislatura con el pleno que empieza este martes, hoy en su sede de Estrasburgo. Casi el 60% de las leyes que se aprueban en España, en Congreso y Senado, surgen de esa Cámara. Están viendo ahora mismo imagen en directo del hall principal del Europarlamento, con más de 200 periodistas acreditados. También está ahí presente esta casa, Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, de ese Parlamento salen parte de las ayudas también directas, los fondos Next Generation, muchas de las partidas, dinero que llegan directamente hasta aquí, hasta el archipiélago. Pilar Rumeu, esa disolución del Parlamento, por eso Radio Televisión Canaria se ha desplazado a la Cámara para asistir, Pilar, a este cierre de ciclo previo a las europeas. Saludos desde Estrasburgo. Los canarios votaremos la composición de este Europarlamento el 9 de junio. Esta semana se celebra ese último pleno antes de la cita electoral a la que estamos llamados más de 1.800.000 canarios. De los 720 eurodiputados, España elige a 61 que nos van a representar en este hemiciclo, donde se debaten y votan cuestiones que marcan el día a día en nuestro archipiélago. Vamos con todo. Luego, el presidente de Canarias, en una entrevista en Canarias Radio, ha puesto sobre la mesa la opción de subir el IGIC a la pernoctación, a la noche, como opción a la tasa turística que está en el debate. Fernando Clavijo ha recibido esta mañana a 5 miembros de la plataforma Canarias Se Agota y ha vuelto a convocar para una revisión y análisis a los ayuntamientos que concedieron las licencias de los proyectos hoteleros de La Tejita y de Cuna del Hambre. Cuando tú has aprobado el plan general, tú has decidido que ahí quieres que vaya un hotel. En un municipio lo que se puede o no se puede hacer en el suelo es lo que decide el ayuntamiento. Nuestra intención es no solamente exigir el compromiso de adquisición de la parcela, sino por supuesto contribuir en la renaturalización de la zona una vez que ese suelo sea considerado público. Contestación de la alcaldesa de Granadilla. Al Parlamento, Isaac Tacoronte, estamos ya ahí, ha llevado el presidente los detalles del reparto de menores que se pactó ayer mismo con el Estado. Isaac. Sí, una reunión que ha durado aproximadamente 1 hora y media, acaba de finalizar. El presidente de Canarias con los portavoces de los grupos parlamentarios le ha explicado este acuerdo. De llevarse a cabo supondría que más de 2.500 menores que actualmente se encuentran en el archipiélago podrían ser derivados a otras comunidades autónomas. Las restricciones de agua de riego en Tenerife han llegado antes de lo esperado y cogen de sorpresa a los agricultores. Desde este lunes solamente pueden acceder al suministro por días y depende de la zona. Muchos temen que esta medida afecte al futuro de sus cosechas. Todos comemos papas, después nos quedamos si tan caras o no hay, ¿vale? Mi sonrisa es por camuflar la mala hostia que tengo dentro, porque nos han tomado el pelo. Estos muros pertenecen a la iglesia más antigua de Canarias. Los arqueólogos aseguran que se fundó en el siglo XV y que pertenece al antiguo convento franciscano de San Buenaventura en Fuerteventura. Es un hallazgo que esconde parte de la historia de Canarias tras la conquista. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presenta esta tarde una edición completa de Templo Militante, la obra magna de Bartolomé Carrasco de Figueroa, considerado fundador de la literatura canaria en el siglo XVI. Con motivo del Día del Libro, hoy les vamos a acercar a la figura un tanto desconocida de este autor canario. Tiempo estable, al menos en muchos puntos de Canarias. Emilia, vamos a ver, ¿va a seguir así mucho tiempo? Pues todo parece indicar que sí, hasta el próximo fin de semana no llegan cambios significativos y ya veremos si se consolidan. De momento mañana será una jornada de menos nubosidad, con temperaturas que van a ir en ligero ascenso y con viento que también va a ganar intensidad por la tarde. Enseguida lo vemos todo en el espacio del tiempo. Ayer se avanzaba un acuerdo, Canarias, Estado, con varios ministerios involucrados para avanzar en una reforma de la ley de extranjería que permita un reparto reglado y obligatorio, que no es solidario. Isaac Tacoronte, muy buenas tardes, de los menores no acompañados que llegan a nuestras costas. Isaac, el detalle de esa reforma la ha llevado el presidente hoy hasta ahí, hasta el Parlamento de Canarias.
Sí, así es. Durante una hora y media aproximadamente, acaban de finalizar hace tan solo unos minutos, el presidente de Canarias se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios para dar detalles de ese encuentro que mantenía precisamente con el Gobierno central y que permitía ese reparto de menores migrantes. De permitirse la reforma de la ley de extranjería, supondría que unos 2.500 menores que actualmente se encuentran en el archipiélago podrían ser derivados a otras comunidades autónomas. Hay unanimidad en todos los grupos parlamentarios, excepto el grupo parlamentario Vox, y sobre todo aseguran que esto debe tramitarse como un decreto ley. Gracias, Isaac. Desde el Parlamento nos preguntamos ahora, Alicia Suárez, por el detalle y vamos a conocerlo con números. ¿Qué fue exactamente lo que pactó ayer Canarias y Gobierno de España? Y como dice Paco, vamos a explicarlo con datos, exactamente con el número de niños y niñas menores migrantes no acompañados que viven ahora mismo en Canarias. Según el Ministerio del Interior, a fecha de 31 de marzo, había 13.654 menores, ahí lo tienen, en toda España. De ellos, 5.500 estaban tutelados por el Gobierno de Canarias. Para que se hagan una idea, la siguiente comunidad autónoma que más menores tenía es Andalucía, con 1.790, y la que menos, La Rioja, que tenía 11. Ahora mismo podríamos decir que hay 3 regiones con una situación complicada. Canarias, como decimos, con esos 5.500 menores. También Ceuta, con 309 niños y niñas, y Melilla, con 214. Las 3 están, podríamos decirlo, y así lo han calificado, en una situación de emergencia porque acogen a más menores de los que pueden asumir, garantizándoles a lo que tienen derecho, a una asistencia adecuada. El acuerdo suscrito ayer propone establecer un cupo máximo por territorio para garantizar esos derechos de los menores, un máximo que en Canarias se sitúa en 2.000 niños y niñas, y además establece una derivación obligatoria que se produciría cuando la cantidad de tutelados en una región supere el cupo máximo en un 50%. Si lo volvemos a traer a Canarias, cuando las islas tengan más de 3.000 menores, habría que empezar a derivarlos. Es decir, que con las cifras que hay hoy, habría que trasladar a día de hoy a otras regiones a unos 2.500 niños y niñas. Esta es, en síntesis, la propuesta de la reforma de la Ley de Extranjería en materia de reparto de menores, que, si todo va bien, se podría aprobar en septiembre. La duda es con qué fórmula. Canarias propone un decreto ley y el Estado una proposición de ley con debate urgente y lectura única. En ambas circunstancias, el Gobierno estatal ha dicho que quiere llegar a ese momento de la aprobación con el apoyo del Partido Popular asegurado, y de momento Paco Luis tiene el respaldo, al menos del PP, en Canarias y también en Ceuta. Gracias, Alicia. En Canarias y en Ceuta el PP sí. Para el resto de comunidades tiene otra lectura. Le ha pedido a Moncloa, al Gobierno de España, que negocie este asunto del reparto de menores con todas las comunidades. Además del reparto de menores, en el Parlamento, volvemos hasta él, se ha hablado mucho del debate sobre modelo turístico y de los ecos, Isaac, de la manifestación del 20 de abril. Duro intercambio, por cierto, de reproches por ambas partes, oposición, también gobierno. Sí, así es, esta sesión de control al Gobierno, esta primera jornada, y preguntas al presidente de Canarias que han estado precisamente orientadas a las iniciativas que va a llevar a cabo el Ejecutivo precisamente a raíz de las manifestaciones del pasado sábado. Fernando Clavijo asegura que la hoja de ruta va a seguir siendo la misma que el Gobierno mantiene, que va a ser, por ejemplo, esa ley de vivienda vacacional y también el reto demográfico. Para ello ha emplazado a todos los grupos parlamentarios a esa reunión prevista para la próxima semana, una cita importante, asegura, para fijar el modelo de turismo que se quiera para el archipiélago, con la reunión de todos los presidentes de los cabildos que se llevará a cabo aquí en el Parlamento de Canarias. El Pleno permitió al presidente hacer balance de sus últimas reuniones y, en relación con el Sahel, está descontento con Europa. Nos vinimos con preocupación. Tenemos la sensación de que la Unión Europea no sabe bien qué hacer. Han situado por primera vez a la inmigración irregular como un problema de seguridad nacional. Que la inmigración irregular es un riesgo para la seguridad del Estado, fundamentalmente por la inestabilidad que hay en el Sahel. Sí admitió avances para la agricultura, como el aumento de la ficha del POSEI. Yo creo que como representantes de los canarios no debemos esperar a que el resto de sectores se vea también al borde de la ruina para actuar. A ver, yo creo que nos encontramos con un comisario receptivo. Pero todo lo contrario destacó de la reunión con Costas. Un muro de arrogancia, un muro de prepotencia. Un gobierno del Estado que mira para otro lado cuando se trata de los asuntos que tienen vital importancia con Canarias. Sobre el funcionariado coincidió en la necesidad de aumentar su productividad y en ejecución presupuestaria se mostró satisfecho. Dado que fue un presupuesto que no aprobamos nosotros, grado el nivel de ejecución presupuestaria y las dificultades de poner una nueva estructura de gobierno, yo creo que la ejecución
fue bastante buena. Con cientos millones de euros de inejecución menos que los actuales, tuvimos que escuchar de numerosos portavoces que mientras había gente que en esta tierra pasaba hambre, el Gobierno no ejecutaba. Que el sueldo esté ligado a los objetivos me parece extraordinario también. No podemos coartar las carreras profesionales de funcionarios que realmente están implicados y quieren ir a más y tratar a todos por igual. Las tiranteses entre sus señorías vinieron a cuenta de esto, el 20A y la ecotasa. Que lo que se produjo el pasado sábado, y usted no es consciente de eso, es una enmienda a la totalidad de su política turística y de su política territorial. Cuna del Alma y La Tejita son proyectos del Partido Socialista. Porque en la pasada legislatura ustedes llevaban el programa electoral la tasa y fueron cobardes, no fueron capaces de aplicarlo. Y en otro ejercicio de contorsionismo político y sobre todo de incoherencia absoluta, les escuchamos ayer hablar de la posibilidad de pagar por entrar a los espacios naturales. El vicepresidente se reafirmó en que un impuesto por pernoctar que también paguen los canarios cuenta con su rechazo. Antes de asistir a ese pleno que acaban de ver en el Parlamento, hemos sabido que el presidente recibía en la sede del Gobierno a 5 miembros de la plataforma Canarias se agota, que según la agencia EFE han tachado esa cita de decepcionante. Fernando Clavijo ha vuelto a tender la mano y vuelve a señalar a los alcaldes de los municipios que concedieron las licencias de los proyectos hoteleros de La Tejita y Cuna del Alma con los que quiere reunirse. Una reunión con todas las administraciones, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el propio Ayuntamiento de Granadilla de Abona para determinar qué hacer con la obra del Hotel de La Tejita. Y cuando tú has aprobado el plan general, tú has decidido que ahí quieres que vaya un hotel. En un municipio lo que se puede o no se puede hacer en el suelo es lo que decide el ayuntamiento. Nuestra intención es no solamente exigir el compromiso de adquisición de la parcela, sino, por supuesto, contribuir en la renaturalización de la zona una vez que ese suelo sea considerado público tras esa adquisición. Que el Gobierno de Canarias determine culminar el proceso de venta que ya inició en la legislatura anterior José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica. Desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dicen haber solicitado que se paralicen las obras en la parte que ocupa el dominio público marítimo terrestre y de que están a la espera de ver en qué términos responde la empresa a ese requerimiento de paralización. Hay una ocupación parcial del dominio público marítimo terrestre y, por supuesto, sin contar con título que acredite la ejecución de las obras en ese espacio, no se pueden ejecutar. El Cabildo asegura que de darse marcha atrás para renaturalizar la zona estarán al lado del ayuntamiento. Estaremos a su lado y desde luego pondremos todo nuestro empeño en salvar La Tejita, pero tienen que pronunciarse todas las administraciones. Y ante la implantación de un impuesto al turismo, Clavijo sugiere subir el IJIC a las pernoctaciones como alternativa a la tasa turística. Luego la discusión al final es absurda, es ecotasa, IJIC. ¿Creemos que el turismo tiene que contribuir más al bienestar social de Canarias? Sin lugar a dudas. Eso es lo que el Gobierno opina. Estos días se realizarán esas reuniones entre administraciones, a la que se suma la convocada con el alcalde de Adeje, José Miguel Fraga, donde se desarrolla la urbanización Cuna del Alma. Bueno, pues hilando ese debate en el que estamos, tasa turística, el pasado sábado esa implantación, David Perdomo, de la tasa turística fue una de las reivindicaciones de las plataformas. No es propuesta nueva, una medida, David, que se aplica en ciudades de todo el mundo, bueno, también se aplica aquí en España. Vamos a ver cómo funciona. Sí, vamos a fijarnos, Paco, en esas comunidades autónomas que ya tienen esa tasa turística. No son muchas, solo son 2. Cataluña y Baleares. La primera en cobrarla fue Cataluña en 2012 y 4 años después, en 2016, se sumó al archipiélago balear. A esta lista casi se añade la Comunidad Valenciana, que aprobó una tasa turística para este año, pero con el cambio de gobierno, presidido ahora por el Partido Popular, se derogó la iniciativa. ¿Cuánto se cobra a los turistas en estas comunidades? En Cataluña los precios oscilan entre los 40 céntimos y los casi 7 euros por noche, depende del tipo de hospedaje. En el caso de la ciudad de Barcelona, a la tasa turística de la comunidad se le suma también la del ayuntamiento. En Baleares los turistas pagan entre 50 céntimos y 4 euros por noche, con descuentos para aquellos que se queden en las islas más de 9 días. Con las cifras de llegada de turistas en la mano, estas comunidades no han perdido visitantes, todo lo contrario, cada año tienen más, pero según los expertos esta tasa general no sería la ideal para Canarias. Apuestan por una modalidad diferente, una ecotasa, una especie de entrada que tendrían que pagar los turistas para disfrutar de entornos naturales protegidos como el Teide o el Timanfaya, o incluso para acudir a nuestras playas. En las playas también se producen muchos impactos y queremos que vengan menos turistas a las playas. Además, que pues los turistas dejen espacio para que los residentes dispongan de esas playas. Este tipo de tasas por los servicios ambientales se pueden discriminar
de modo que los residentes paguen una cantidad inferior o no paguen y sean los turistas los que sean sujetos al pago de estas tasas. La tasa turística es un impuesto que encontramos en todo el mundo. En Europa, una veintena de países la tienen, como en Francia. En París cobran hasta 15 euros por noche. En Nueva York hay que pagar unos 3,5 euros por habitación y también por noche. Y en otros lugares como Berlín se cobra un porcentaje, un 5% de la tasa total. Y Paco, hay que recordar que los competidores directos de Canarias, como son Túnez, Egipto o también Marruecos, están cobrando ya o van a empezar a cobrar una tasa turística. Datos a tener en cuenta para este debate social. Gracias, David Perdomo. Hoy arranca el último pleno en el Parlamento Europeo en su sede europea de Estrasburgo y además un equipo de esta casa, Radio Televisión Canaria, está precisamente en esa capital europea. Pilar Rumeu, muy buenas tardes, cuéntanos, Pilar. Bueno, pues los 27, ¿qué tal? Saludos de nuevo desde Estrasburgo. Los 27 países miembros de la Unión Europea están llamados a las urnas en junio. En nuestro caso, en España, vamos a votar el día 9 de junio para elegir a los 61 eurodiputados. Son 2 más que en la actual legislatura. Van a representarnos en esta Cámara donde nos encontramos, representarán a nuestro país dentro de los 720 que componen el Parlamento Europeo. Este himno nos une a más de 450 millones de personas. Y este gesto nos volverá a unir el próximo 9 de junio. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. Porque como si de una gran sinfonía se tratara, 27 países votaremos a la vez en las próximas elecciones europeas. Siempre que haya que votar, se vota. En estos comicios elegiremos a los 720 eurodiputados que nos representarán en la Eurocámara durante los próximos 5 años. En España escogeremos a 61, 2 más que hace un lustro. Muy importante para nuestro futuro y para nuestros ideales. Si hablamos de fechas, tomen nota, porque la campaña electoral empezará el 24 de mayo y terminará el 7 de junio. El 9 de junio, 2 días después, todos estamos llamados a las urnas. Venir a votar porque hay que cumplir, A la hora de votar, no se preocupen, porque solo tienen que introducir en la urna una única papeleta de color blanco con el partido que prefieran. Pueden hacerlo en su colegio electoral, pero también pueden hacerlo por correo. Yo votaba igual por correo aquí. Las candidaturas son iguales en toda España y una vez elegidos los eurodiputados se reagruparán, pero ojo, porque no lo harán por nacionalidad, sino por grupos políticos, el equivalente a los partidos políticos aquí en España. Y sí, recuerden que la composición de esta gran sinfonía está en nuestras manos. Bueno, pues ahora mismo se está celebrando el último pleno de esta 9ª legislatura, justo detrás de esta pared. Allí se van a decidir normas, directivas. En concreto se van a aprobar directivas relacionadas hoy con violencia de género y también con discapacidad. Nuestro compañero Javier Espinar está siguiendo el debate. Javier, ¿qué medidas va a tomar Europa respecto a estos temas? Ahora mismo se están debatiendo 2 directivas clave. Por un lado, la primera ley contra la violencia de género a nivel europeo y por otro lado una tarjeta de discapacidad europea para todas las personas que tienen diversidad funcional. Además, les voy a dar un dato porque el 57% de las leyes que se aprueban allí en el Congreso y en el Senado en España vienen de aquí, de la Unión Europea. Y además, para contarles todo lo que sucede aquí, hoy contamos también con nuestra compañera de Canarias Radio, con Raquel Quiñones. Raquel, ¿cómo se acerca Europa al oyente? Bueno, pues intentamos que todos esos temas, los que decías y otros, como por ejemplo la política agraria, lleguen a nosotros, lleguen a Canarias de alguna forma, porque lo que se legisla aquí se tiene que legislar después en nuestros países. Así que Europa es importante para Canarias. La Unión Europea juega un papel fundamental en Canarias. Ya llevamos 38 años y por eso hoy hemos querido recorrer con una vecina de Telde, con Julia Martel, toda esta historia, porque ella es la primera árbitro mujer de España y nadie más neutral que ella para hacer este recorrido. La vida no ha sido un camino fácil para Julia Martel. Autodefinida como rebelde desde casi adolescente, vivió y creció en la España de la posguerra. En los 80 vivió 2 momentos muy intensos. Primero, en 1981, cuando la nombraron árbitro de fútbol, la primera mujer en toda España. El segundo, cuando España se integró en la entonces Comunidad Económica Europea. Tanto en España como en Canarias había cierto recelo de la entrada a la Comunidad Europea. De aquella época recuerda una evolución y una adaptación veloz. Canarias, a más de 3.000 kilómetros de distancia, lo hizo sacrificando algunas cuestiones. Al canario realmente lo que más le produjo y le afectó
fue la pérdida del Puerto Franco. En su balance, un debe. El campo se nos está yendo un poquito de las manos. Pero en el haber destaca muchas cosas positivas que, a su juicio, tuvo ese encaje canario. Nos ha beneficiado en mucho. Por ejemplo, cuando en 1995 comenzaron a desaparecer las fronteras internas y esto, un pasaporte, se convertía en objeto de coleccionismo. Esto ha sido una ventaja para todos nosotros. Y otra fecha clave ineludible cuando cambiamos las pesetas por los euros. Ella, con 50 años en 2002, no lo llevó muy bien. Muy rebelde, rebelde. Digo, yo no soy capaz de contar los euros así. Con todo, no se imagina fuera de Europa. Necesitamos mucha ayuda. Es el análisis de un camino con mucho horizonte aún por recorrer. Pues desde Estrasburgo nosotros seguimos atentos a lo que ocurre en este pleno con la mirada puesta a esas elecciones de junio. Regresamos en Telenoticias 2. Muchas gracias, Pilar. Además, los compañeros de la radio y de la tele juntos. Y esta noche, Pilar Rumeo, especial TN2, desde ahí, desde Estrasburgo, con entrevistas también en directo. Gracias, compañeros. Giro en el juicio contra los acusados de asaltar la casa de un vecino en Lanzarote que falleció 2 meses después tras la paliza que recibió. 5 de los 6 acusados han reconocido hoy los hechos en la segunda sesión, cambiando lo que declaraban ayer. Aseguran que la intención era robar al propietario de la vivienda y que para eso se hicieron pasar por guardias civiles. El juicio continúa con las declaraciones de los testigos en el día de hoy. Los 400 trabajadores de Cruz Roja de la provincia de Las Palmas han denunciado a la entidad por incumplimiento de convenio. Hoy se ha celebrado el juicio en el que demandan salarios acordes al trabajo que desempeñan. Consideran que su situación es precaria y piden que se les aplique el convenio colectivo del sector de intervención social. La empresa parcialmente ha admitido la demanda, pero sigue insistiendo la empresa en que tiene que dejar fuera de ese convenio de intervención social a los socorristas y bueno, ahí es donde se tendrá que dilucidar la sentencia. No hubo acuerdo y estuvieron como 8 meses negociando, ¿vale? Ahora, en este momento, Uso ha considerado que era necesario judicializarlo. Esperemos que todo vaya bien y que lleguemos a un acuerdo. Consejería de Educación y sindicatos se han reunido hoy para preparar el próximo curso. Sobre esta mesa hay varias propuestas, entre ellas la bajada de las ratios, que implicaría la contratación de 200 profesores con el objetivo de mejorar la calidad educativa. La próxima semana van a mantener un segundo encuentro. Bajada de ratios, que eso supondría pues aproximadamente, según nuestra propuesta, pues unos 250 nuevos docentes. Hablamos también de la jornada intensiva, hablamos también del protocolo por altas temperaturas. Todo esto es propuestas que nosotros lanzamos a los sindicatos para que ellos además nos eleven además sus consideraciones. Por cierto, que más de 500 profesores de religión demandan la estabilización de sus puestos de trabajo y la unificación por parte de la Consejería de Educación de sus horarios y de sus competencias en los centros escolares de Canarias. Hoy han mantenido esta reunión con todos los grupos políticos en el Parlamento en busca de apoyos. Estamos demandando 2 cosas fundamentales. Por un lado, las transferencias de este colectivo de trabajadores, con lo cual se busca su estabilización. Y por otro lado, unas instrucciones claras por parte de la Consejería que mantengan una normativa clara para toda Canarias, que no suponga una discrepancia entre distintos trabajadores dentro del ámbito de la Consejería. Y el Gobierno de España acaba de aprobar en Consejo de Ministros indemnizaciones, Silvia Mascareño, Madrid, para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Sí, el Gobierno recoge el guante del informe del Defensor del Pueblo y aprueba un plan para los próximos años que establece, por una parte, una reparación moral a las víctimas. Habrá un gran acto público de reconocimiento, pero también una reparación material, y eso abre la puerta a indemnizaciones incluso en los casos que ya han prescrito. La idea es hacerlo en colaboración con la Iglesia Católica, pero si no, el Ejecutivo buscará otras fórmulas. Con ese ánimo presentamos este plan de implementación del informe del Defensor del Pueblo en materia de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, con el ánimo de que nuestra democracia salde una deuda con esas víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas por parte de todos. Y ahora nuestra democracia pretende repararlas y pretende también ponerlas en el centro de la acción política de nuestro Gobierno.
La neurofibromatosis, esto es una enfermedad que se considera rara por el poco número de casos que hay. En Canarias, al menos que se sepa, registrados 5 y uno de ellos se encuentra en Tenerife, se llama SOE. Con estas pulseras solidarias hemos conseguido llegar a esas familias que se vieron como nosotros en esos primeros momentos de no saber qué hacer, y estamos aquí pues para eso, para dar información, para visibilizar. Candelaria ha iniciado una campaña para dar a conocer la enfermedad que padece su hija. A Zoe, con 9 meses, le diagnosticaron neurofibromatosis tipo 1. Principalmente eran las manchas café con leche, algún glioma óptico, algún fibroma, en este caso ella lo tiene plantar. Síntomas que pueden derivar. Le salen tumoraciones a nivel de la dermis o epidermis o en los nervios o en los órganos más importantes de su cuerpo. El último criterio que se sumó fue pues el trastorno de la hiperactividad y el déficit de atención. Su tratamiento exige la supervisión de varios especialistas. Aunque la administración sufraga una parte importante de los gastos, asegura no es suficiente. Tienes que llevarla mucho al médico, tienes que viajar a Barcelona, logopedas, pedagogas, para que la ayuden en el tema académico. 5 veces al mes debe ir al hospital y 2 revisiones al año tiene con su médico de Barcelona. Una enfermedad que en España afecta a 13.000 personas. Un siglo y medio. Cruz Roja atendió el año pasado aquí en Canarias a 130.000 personas, casi la mitad de ellas en situación de extrema vulnerabilidad. Hoy la entidad, la ONG, ha celebrado el acto oficial de su 150 aniversario, en el que ha querido destacar la labor de las 20.000 personas voluntarias que hay en todo el archipiélago. Los grandes retos de los próximos años pasan para Cruz Roja por reducir la brecha digital y por minimizar los efectos del cambio climático. Ampliar el abanico y darle toda la potencia. Los expertos alertan de que son muy pocos los estudiantes que se sienten bien con su vida. En Lanzarote ha nacido todo un proyecto, lo van a conocer, para revertir esta tendencia. Son las Brigadas Amables del Colegio Capellanía del Llagabo de Arrecife. Su misión: ayudar a los demás. Tratan que sus compañeros reconozcan sus estados de ánimo. Cuando está soleado y nublado, es que estamos regulares. Que logren canalizar A esto se le llama el cerebro en la mano. sus emociones. Nuestro cerebro se descontrola y todas estas emociones saltan. Les dan pautas para liberar tensiones en momentos de crisis. Vamos a imitar como si estuviéramos intentando derrumbar una pared. Esa pared es todo nuestro estrés, nuestra ansiedad. Les invitan a relajarse y controlar la respiración. Coger aire y lo exhalamos como si fuera la sirena de un barco. Brigadas Amables que nacen ante una preocupante realidad. Vemos pues niños tristes, niños ansiosos, niños deprimidos. Que Jessica, orientadora educativa, ve en estas clases de bienestar emocional. Vamos a mirar el tiempo que hace en nuestro interior. Una oportunidad para que los alumnos restablezcan la comunicación entre el cuerpo, cerebro y mente. Prevenido, estamos dentro. Además de que... Y es que hoy ellos son los protagonistas, han sido realizadores, Prevenida cámara 3. Un tema más complicado y más... redactores y cámaras de televisión. He descubierto cosas de la tele que no sabía. Lo de controlar la cámara y eso. Lo de hablar por el micrófono. El campus de Radio Televisión Canaria ha enseñado a los alumnos de Valverde en El Hierro cómo funciona la televisión. Hablar en público, trabajo en equipo, la investigación yendo a la fuente informativa, pinceladas que sin ser pretenciosas, pero sí que tienen una vocación de comunicación y servicio público que puede llegar a ser interesante. La migración ha sido el tema escogido para los reportajes y debates que han podido grabar y realizar desde la biblioteca del colegio, convertida en un auténtico plató. Bueno, gran trabajo que hacen los compañeros del campus Radio Televisión Canaria, que va a seguir recorriendo todo el archipiélago. En La Palma estamos ya porque ahí se ha autorizado hoy la apertura de nuevas viviendas en las zonas afectadas por gases en Puerto Naos. Javier Sánchez con los detalles.
El PayPal ha autorizado a Educación a que pueda hacer uso a partir del próximo año escolar del Colegio de Puerto Naos. Eso va a obligar a un traslado del centro de control que ahora mismo se encuentra en esas instalaciones. Además, se ha autorizado la apertura de otras 54 viviendas, con lo que ya asciende el número total a 680. Son 321 las personas, por cierto, que han firmado el protocolo y 40 las familias que ya residen en Puerto Naos. Además, se va a crear un comité de mitigación que va a trabajar en los sistemas y en las mejoras para producir descensos de la presencia de los gases en el interior de las viviendas, y además se trata de llegar a un acuerdo con Salud Pública para elevar de las actuales 700 partes por millón de dióxido de carbono en interiores hasta las 1000 partes por millón. Necesitan nuevas reuniones para unificar criterios. 1000 ppm en las residencias y, como saben, hasta 5000 durante 8 horas en el ambiente laboral. Si vamos caminando hacia esos criterios, pues desde que Salud Pública avale esta situación, permitiría abrir muchísimas más viviendas. Se ha autorizado ya el uso del colegio de Puerto Naos precisamente para que la Consejería disponga para el próximo año. La Gomera protagoniza la última publicación oficial de la UNESCO, esta que ven, con esta presentación audiovisual en una de sus plataformas digitales. Con ello, esta organización vuelve a resaltar los valores naturales, paisajísticos y culturales de una isla que ya cuenta con 2 patrimonios mundiales. Con esta acción promocional, La Gomera se suma al listado de lugares inscritos de forma oficial por la UNESCO, con el objetivo de llegar a un perfil de turista muy concienciado con los valores naturales, culturales y patrimoniales del destino. Bueno, este destino tiene joyas patrimoniales, pero también riesgos. Canarias, junto con Hawái, es una de las regiones con más riesgo de corrosión en el planeta. En nuestra característica volcánica, lo cerca que estamos del mar, el viento, la arena, tienen mucho que ver con esto, lo van a ver. El Ejército del Aire pone estos días sobre la mesa posibles técnicas para evitar el desgaste de todos los materiales. El 40% de los trabajos de mantenimiento que se realizan en el Ejército del Aire y el Espacio está dedicado a prevenir la corrosión. En hangares como este se trabaja diariamente para reparar aeronaves que han resultado dañadas por la corrosión. Por ejemplo, esta es una pieza que tenía bastante corrosión. Se ha eliminado toda la corrosión posible. El ambiente canario combina temperaturas, humedades y composición química de los contaminantes tremendamente agresivos para los materiales metálicos y materiales especiales que utilizamos nosotros. Impacta primero directamente sobre las aeronaves que pueden estar en la zona del aparcamiento, como las infraestructuras. La evolución de los materiales lleva consigo una susceptibilidad mayor a la corrosión, por eso conforme se avanza con ellos es importante también hacerlo con las técnicas de prevención. Inspeccionar con muchísima frecuencia las estructuras para detectar posibles problemas y labor preventiva que está centrada esencialmente en el lavado, el enjuagado. Según un estudio, existe una relación directa entre los microclimas y la corrosión. En Canarias hay más de una veintena de ellos. La elevada presencia de iones cloruros procedentes del aerosol marino y la humedad pues aceleran bastante el proceso corrosivo. El Ejército del Aire pretende cambiar próximamente estos F-18 por nuevos y más modernos aviones de combate. Por eso ya estudia nuevas técnicas para preservar los materiales. Cabildo de Tenerife y Gobierno de España invierten casi 80 millones de euros en 2 infraestructuras hidráulicas en el sur de Tenerife para afrontar el problema de los emisarios y también poner agua reutilizada a disposición de los agricultores. Hoy hemos podido visitarlas. Lucía Peraza. Esta depuradora, situada en Guía de Isora, junto a otra infraestructura similar en el municipio de Granadilla, pretende ser la respuesta al problema histórico de los vertidos en las costas del sur de Tenerife. Según la presidenta del Cabildo, en su visita a las instalaciones junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, su puesta en marcha el próximo mes de junio permitirá también, en un contexto de sequía, reaprovechar el agua para los cultivos y el compostaje. Además, ha anunciado que el próximo 8 de mayo aumentará el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica de 170 millones de euros a 230 millones para resolver los problemas de saneamiento. El objetivo es impulsar una política integral de agua que en 3 o 4 años consiga el vertido cero.
Segundo día de restricciones de agua de riego en algunas localidades de Tenerife. A partir de ahora solo podrán regar un día a la semana. Mi sonrisa es por camuflar la mala hostia que tengo dentro. Nos han tomado el pelo, nos han vacilado. Fatal, porque de esto vivimos, de la agricultura. Todos comemos papas, después nos quedamos si están caras o no hay, ¿vale? Una medida que se suele implantar en verano, pero este año llega más pronto coincidiendo con un mayor consumo de agua para los cultivos. Nos han mentido, porque aquí no se ve movimiento alguno de interés en ejecutar con rapidez las obras necesarias y las actuaciones necesarias para tener agua. El objetivo es aguantar el nivel de las balsas para llegar al verano con recursos hídricos. En verano ya la cosecha, si hay restricciones no se podrá sembrar papas. Por ahora los cortes son en los núcleos de Tegueste, Tacoronte, La Laguna y El Sausal. Hemos tenido suerte estos últimos meses, no hemos tenido ninguna restricción de agua. Probablemente las tengamos en verano porque es normal, porque la falta de lluvia. Se complica más la agricultura y no se le ve salida. Normal que se abandonen los campos. Esta temporada saldrán adelante, pero temen por el futuro de las próximas cosechas. Andar con un buen nombre por las lenguas de la gente, impreso y en estampa. Viaje con buen nombre, porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. En la Orotava, en Tenerife, han querido conmemorar el Día del Libro hoy con una lectura colectiva de la obra más importante de las letras españolas, El Quijote. Los escolares del municipio han acudido al Salón de Plenos para participar en esta iniciativa y recordar lo importante de leer para el crecimiento personal de niños, pero también de adultos. Día del Libro que se celebra en plena batalla entre papel y libro electrónico, con ese frente todavía abierto. El boom por la lectura durante la pandemia ha hecho que año tras año aumenten los lectores y la pasión por los libros. El año pasado llegué a los 40 libros en total. Me leo un par de libros al año. Leer novelas me encanta y suelo leer unas 30 al año. Actualmente como 2 libros. Más o menos 10, aunque a veces se me quedan a medias, pero... Me canso de uno, voy a otro. 2 o 3 libros. Y los prefieren en papel, a pesar del incremento en las compras de libros electrónicos que suelen ser un 40 o un 60% más baratos. Compagina mucho. Es verdad que al que le gusta leer encuentra muy útil el libro electrónico, sobre todo para cuando te vas de viaje. El lector al final, al que le gusta el libro, quiere papel y viene al papel. Y en cuanto al público que más lee, son ellas las que leen más. En cuanto al género, el infantil está en su momento de oro. Está bastante inculcado en las familias que los niños tienen que leer y que se les tiene que leer. Además de los otros habituales. Lo que más se suele vender aquí suele ser autoayuda y lo que es narrativa, en especial la narrativa de fantasía. También aumentan los préstamos en las bibliotecas. Estamos casi a la par que 2019, en torno a los 28.000 préstamos. Para seguir mejorando los datos crecientes en cuanto a la lectura en las islas, qué mejor manera que regalar un libro especial a algún ser querido en este Día Internacional del Libro. Esta es la plaza de Cairasco. Aquí también estuvo el Teatro Cairasco, era el hogar de Bartolomé Cairasco de Figueroa. Y hoy se salda parte de la deuda de este autor, considerado uno de los padres de la literatura canaria, con la publicación de su obra magna, Del Templo Militante. En las costumbres fueron los canarios prudentes, avisados y compuestos. En las batallas hábiles, astutos, valientes. Así habla de los canarios Cairasco de Figueroa en Templo Militante, una especie de catálogo de vida de santos con su particular perspectiva isleña. Cairasco aprovecha cualquier cuestión, cualquier elemento, ¿no? Dígase, por ejemplo, hablar de San Pedro, para que aparezcan las Islas Canarias. Creo que es una obra que a pequeños tragos nos haga reflexionar sobre cuestiones humanas. Humanas y modernas, capaz de unir protestas actuales con su denuncia de la destrucción de los bosques canarios en pleno siglo XVI. En ella está la selva de Dorama, tan célebre en el mundo, un símbolo de la destrucción del paisaje en Canarias por diferentes cuestiones de negocios madereros, etcétera, ¿no? Alguien que tiene mucho que decirnos, ¿no? Esta edición, trabajo del investigador Antonio Enríquez, nos acerca a los versos del primer gran poeta de las islas.
Habrá decenas de actividades en las 8 islas para conmemorar el mes de Canarias. Es la apuesta que llevará a cabo el gobierno canario para celebrar el aniversario de nuestra comunidad, que será el próximo 30 de mayo. Se trata de eventos en los que se va a potenciar la identidad canaria, la innovación. El Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge este año la gala institucional de los premios y medallas canarias. Además, los deportes autóctonos también tendrán papel destacado con su broche de oro que lo pone la luchada institucional que este año se celebra en la isla de Gran Canaria. Cerca de 50 actividades que se van a realizar a lo largo de las 8 islas canarias y que tienen un objetivo muy claro, desde lo canario a la universal, celebrar lo que somos, cómo nos sentimos a día de hoy y cómo nos queremos seguir sintiendo en el futuro. Por cierto, una última hora para que lo tengan en cuenta, informa la policía local de la capital tinerfeña que se ha procedido al cierre de un carril de circulación en la avenida Constitución, para facilitar el trabajo de los bomberos que están operando ahora mismo un incendio que se ha declarado en la antigua terraza Isla de Mar. Ténganlo en cuenta si piensan usar esta vía, quedamos nosotros pendientes de lo que ocurra en ese fuego. Cuenta atrás, vamos con otro asunto para el Maspalomas Pride by Freedom, que arranca el próximo 2 de mayo. Aseguran los organizadores que esta edición será más sostenible y más solidaria que nunca. 110.000 personas de diferentes nacionalidades llegarán a Gran Canaria para disfrutar del Maspalomas Pride by Freedom 2024. Comenzará un recorrido en la parte, vamos a llamar, reivindicativa, en la parte cultural y en la parte deportiva. Maspalomas Costa Canaria es el destino número 1 de Europa, con un enclave único a nivel mundial, siendo este el paraíso para la comunidad LGTB. En esta 23ª edición, la ocupación hotelera alcanzará el 97% según la organización y desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cifran que el orgullo dejará 150 millones de euros en el municipio. El gasto medio en Gran Canaria del turista está por encima de 1.470 euros. Los datos que tiene el turismo de Gran Canaria habla de que el turismo LGTBI suele gastar un 15% más. Quieren que este Pride sea más solidario, seguro y sostenible. Por eso nos cuentan que se realizarán acciones para la protección de las dunas. Intentará por esa fecha también reforzar los servicios que ustedes saben que las dunas cuentan durante todo el año con agentes de medio ambiente. Pero es que además vamos a presentar también una campaña de sensibilización sobre la duna. Estima la organización que entre visitantes y locales 300.000 personas se congregarán en el sur de la isla del 2 al 12 de mayo. La iglesia más antigua de Canarias estaría en Fuerteventura. Los arqueólogos aseguran que se fundó en el siglo XV y pertenece al convento franciscano de San Buenaventura, un hallazgo que esconde buena parte de la historia de Canarias tras la conquista. Esta es la iglesia de San Buenaventura que la historia conocía. Se creía que era la única estructura que se había levantado en este terreno. Las humedades habían obligado a realizar un retranqueo y separar el risco de la edificación. Pero la sorpresa es que no fue así. Existía una iglesia conventual gemela a esta. Fue más allá que un retranqueo, realmente es que había una iglesia que desarman parcialmente y construye una nueva. Los restos de cal que aparecen en esta estructura confirman que esta pared pertenece a la iglesia original construida en 1413. Los trabajos de arqueología permitieron desvelar lo que escondían los restos encontrados. Y empezamos a ver que esos muros tienen esquinas, las piedras están labradas. Están considerados los muros más antiguos y mejor conservados de la época posterior a la conquista. Es una historia de casi 500 años. Tenemos toda la vida del convento debajo de nuestros pies. Ahora esperan que las instituciones se pongan de acuerdo para poder descubrir esta parte de nuestra historia que aún desconocemos. En los deportes, Armando Vallejo, rally, el Rally Islas Canarias, la Final Four del Lenovo Tenerife y los ecos del clásico que todavía siguen esos ecos escuchándose. Sí se escuchan y nunca mejor dicho porque la Federación ha puesto en circulación los audios del clásico entre el VAR y el colegiado. No queda mal Sotogrande. Bueno, escucharemos toda la polémica, pero también un diálogo curioso, no pueden perdérselo, entre Pedri y el árbitro del partido Sotogrado. El baloncesto, el Lenovo Tenerife viaja mañana a Belgrado en busca de su tercera Basketball Champions League. Lleva 2, quiere la tercera también. Escucharemos hoy a Marceliño Huertas, que dice que le dan igual las estadísticas individuales, que lo que quiere es ganar
esta competición en Belgrado. Y también el Rally Islas Canarias. Faltan 10 días para que llegue una prueba que siempre llena las carreteras de las islas, en este caso en Gran Canaria. Hoy se ha presentado en el lugar del escenario de la tramo espectáculo, en el Gran Canaria Arena. Ya se juntarán ahí 8.000 personas. Todo ya entregado, todo vendido, para ver a los coches haciendo sus trompos. Bueno, un espectáculo. Faltan 10 días, así que cuenta atrás en marcha. Eso es. Gracias, Armando. Antes de terminar, un apunte cultural, porque uno de los artistas canarios que más destacó por sus marinas fue Esteban Arriaga, y ahora repasa su trabajo una exposición. Estamos en la exposición Marinas de Esteban Arriaga, donde encontraremos una selección de la obra de este artista tinerfeño, aunque vivió en Málaga, que posee la colección de arte de Caja Canaria. Es considerado como el artista del mar a nivel nacional e incluso internacional, pues su trayectoria lo llevó a estar en la Real Academia de Artistas Marinistas de Londres, que es el único autor español que ha estado inscrito en ella. Estudia dibujo con Francisco Bonín aquí en Tenerife. Quiso adentrarse más en la parte plástica, en el estudio de la plástica. Sin embargo, tuvo que entrar en la carrera militar, que por una parte sesgó la trayectoria artística que podría haber tenido, pero al mismo tiempo le ayudó a conocer todo el tema del mar, porque él fue capitán de fragata, viajó con el Juan Sebastián Elcano por todos los mares del mundo. El mar constituye el centro del discurso, un mar emocional que produce calma, pero en el que nunca hay que bajar la guardia. Hasta el 27 de abril se expondrán estas obras en el Castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz en Tenerife, una oportunidad para conocer con otros ojos el océano que baña las islas. Bueno, así con este océano que nos tiene a todos los canarios enamorados y que nos rodea, terminamos. Las noticias vuelven a las 20:30 esta noche, parte del Telenoticias 2 desde Estrasburgo, 24 horas en nuestra web y redes sociales. Tengan muy buena tarde y hasta mañana.